Relatos Paranormales Oficial. Si algo tienen las sectas, es que a muchas personas les gusta conocer de ellas. Es por lo que ahí se lleva a cabo, sus costumbres, sus secretos mejor guardados, que en pocas ocasiones salen a la luz contadas por algún desertor, que después lo paga muy caro. Suicidios colectivos les llaman algunos, cuando se encuentran varios cuerpos de jóvenes que van a parar a manos de esas mujeres. Tengo varios años trabajando como guardabosques, y es un oficio que desde muy joven comencé, ya que mi padre siempre que tenía la oportunidad de pasar varios días con nosotros, nos llevaba al campo, a andar en los cerros y montañas, lagos y hasta el mar, sitios donde decía mi viejo, abraza la naturaleza porque somos parte de ella. Con eso fue que crecí, con ese espíritu de mochilero, aventurero, un explorador que cuando se presenta la oportunidad de andar en solitario por los valles y los bosques, la aprovecha. De hecho, el bosque donde trabajo lo conozco muy bien, aunque con el paso del tiempo ha ido cambiando constantemente. Y uno de esos cambios se debe a que hay personas que lo contaminan con sus malas costumbres, con sus prácticas que para muchos son detestables. Una de esas prácticas sucedió hace cerca de 10 años, cuando un grupo de mujeres ingresó al bosque para hacer lo que se conoce como aquelarres. Pero para los que tenemos tiempo aquí, eso es más como una secta que otra cosa. Me llamo Edgar Avita. Lo que les contaré sucedió cuando tenía 2 años, trabajando como guardabosque. Cada año es visitado por campistas que suelen durar 1 o 2 semanas. Todo depende del tiempo de las personas. A nosotros se nos da aviso cuando ingresan al bosque. Se les va ubicando en cada movimiento que hacen. Algunos cambian de sitio con frecuencia, cuando pasan más de 15 días internados en la tranquilidad de la naturaleza. Algunos se meten en fechas en que los parques naturales son cerrados al público, por nevadas o por lluvias torrenciales que pueden llegar a extenderse por varios días. Esto porque el paso por los senderos es difícil y lodoso. Recuerdo que ese jueves se me había hecho tarde porque un grupo de mujeres se había internado más allá del límite del bosque. Varios habíamos informado sobre avistamientos de lobos merodeando por el área de las cabañas. Eso nos preocupaba, porque una de ellas estaba habitada por una familia y había niños no mayores de 10 años, así como 2 adolescentes que ya habían hecho de las suyas y se les había avisado a los padres de esto. Y en otra de las cabañas se encontraban 3 mujeres que ya tenían más de un mes habitándola. A ellas poco se les miraba, en ocasiones a las 3 juntas o separadas en diferentes lugares del bosque, caminando como si de una calle de la ciudad se tratara. A pesar de que ya se les había informado sobre aquellas bestias, a ellas, poco o mucho, pareciera importarles y seguían sus rutinas como si nada. Su comportamiento era algo extraño. Uno de los compañeros juró que las llegó a observar bañarse completamente desnudas en el lago. Esto lo hacían a mitad de la noche, pero algo pasó con él, porque de un día para otro desapareció y no lo volvimos a ver. Por más que lo buscamos no lo encontramos, ni rastro de él. Eso sucedió a las 2 semanas de que habían llegado aquellas mujeres. Nunca levantaron sospechas de que ellas estaban involucradas en la desaparición del compañero, así como otras que se dieron casi un mes después. Nadie sabía que eran brujas, y pronto estaban por quedar al descubierto. Frente al portal de la cabaña comenzaron a colocar objetos relacionados con la brujería, colgantes como estrellas y signos que nunca había visto en mi vida. Cerca de la cabaña de aquellas mujeres siempre volaban aves negras, sobre todo antes de caer la noche. Las aves hacían graznidos. Era algo raro, pues algunos no eran cuervos, o aquellas que emitían ese sonido. Era macabro escuchar hasta el ave más pequeña hacer ese ruido. El bosque, poco a poco, se cubrió de un manto lúgubre, dándole un aspecto tenebroso.
Era como anticipando lo que en unos días estaba por ocurrir en una de las partes más oscuras del bosque. Los padres de la familia comenzaron a dar quejas sobre las mujeres, ya que éstas pasaban varios minutos observando la casa, y por más intentos que ellos hacían en ahuyentarlas y amenazándolas con dar parte a la autoridad porque se sentían acosados, éstas ni se inmutaban. Ahí me tocó lidiar con el asunto. Como su cabaña estaba a media hora de la mía, se me hizo fácil irme caminando. Una de ellas fue la que me recibió. En un principio se mostró amable, pero por otro lado, estaba preparada para dar por terminado lo que no le gustaría escuchar. Les digo esto porque entre la conversación ella me aseguró que ellas se quedarían en la cabaña hasta mediados de noviembre. Había firmado el contrato estipulando ciertas peticiones y el dueño de la cabaña estuvo de acuerdo y en el contrato se podían leer. Yo le dije que no era ese el caso, sino que les pedía que no se acercaran a las otras cabañas, pues pronto llegarían otros inquilinos y no queríamos quejas de ellas andando cerca sin ser invitadas. Fue cuando otra de las mujeres salió del interior soltando una carcajada de burla. Su risa sonaba muy lastimera, era una risa de una mujer de acorde a su edad. Ella me aconsejó que mejor le dijera a los padres de aquellos adolescentes que los mantuviera alejados de ellas, pues ellos llegaban por las madrugadas a observarlas de manera inapropiada. No quise entrar en discusión con ellas, así que solo me limité a darles el ultimátum. No conforme, ellas aceptaron. Cuando estaba por retirarme, detrás de mí se encontraba una chica más joven que aquellas dos. Esta no tendría más de 16 años. Al ver a una de ellas, me cuestioné cómo era que ella estuviera al lado de aquellas dos. Ya estaba atardeciendo, y en aquellos momentos me arrepentí de no haber llevado la camioneta, así que comencé a descender por el sendero, no sin antes voltear y verlas. No se habían movido, parecían unas esculturas que pronto cobrarían vida. Sentí como un escalofrío me recorrió todo mi cuerpo. Te seré honesto, aquellas mujeres me dieron mucho miedo. Tenía la sensación de que algo muy malo sucedería. Lo supe porque el viento se sentía muy gélido, y mi padre me decía que esos eran vientos de cambios, aunque muchas veces estos no traerían nada bueno con ellos. Tardé mucho en llegar hasta mi cabaña, tardé más de lo que esperaba. Ese camino lleno de árboles parecía que se juntaran e hicieran un túnel oscuro, sin dejar que un poco de luz se filtrara en ellos. Los pájaros posados en las ramas parecían estar sin vida. Sentí asfixiarme en cada paso que daba. Era como si los árboles trataran de sofocarme. Suena algo raro, pero así sentía en esos momentos. Ya para finales del mes de octubre, las cosas en el bosque se pusieron más macabras. Comenzó a llegar más gente para acampar y otros interesados por la casa. Encontraron los cuerpos de 2 campistas que no tenían ni 2 días de que habían llegado. Los encontraron sobre unas rocas y sus cuerpos estaban abiertos de su torso. Les habían sacado sus órganos. A uno de ellos le hacían falta sus ojos y miembros, mientras que el otro tenía heridas de rasguños desde su rostro hasta sus muslos. Eso no fue hecho por alguna bestia. A pesar de que se habían visto lobos merodeando, no se habían acercado a ninguna de las cabañas. Además, estos al atacar dejan sus marcas de dientes al devorar a sus presas. Las heridas en aquellos cuerpos fueron hechos con alguna daga, y la posición de los mismos indicaba que fue en algún rito. Héctor me comentó que los cuerpos estaban sujetados de las muñecas y sus tobillos con cuero. Aún no terminaba la investigación cuando desaparecieron 2 cazadores. Esos también se encontraban de la misma manera que los campistas, pero solo que esto fue distinto, porque en el pecho de uno de ellos estaba escrito el nombre de un demonio, el cual no diré nombre. Se dio la orden de revisar el área y encontrar a los responsables, pero ni en una semana terminaríamos por revisar la zona en busca de aquellos responsables. Se comenzó a hablar de sectas, brujas y hasta nahuales. Era como lanzar una moneda al aire
esperando saber quiénes eran los responsables de aquellas masacres. La familia se fue sin siquiera avisar. De hecho, nadie los miró salir de allí. Uno de los compañeros informaba por radio que a medio kilómetro de donde yo me encontraba había ingresado un grupo de mujeres que fuera a revisar de qué se trataba. Él tenía problemas con unos cazadores que habían ingresado ilegalmente. Parecía que esa noche sería de lo más larga y con varios problemas. Esta vez sí me llevé la camioneta. A medida que me acercaba, se apreciaba que alguien tenía una gran fogata encendida. Esto, como todos saben, está estrictamente prohibido. Cuando quise llamar por radio, solo se escuchaba estática. Para no alertar a los que estuvieran haciendo aquello y poder pedir refuerzos, tuve que dejar la camioneta a unos metros del lugar. A medida que me acercaba, se escuchaban voces de mujeres. Algunas gritaban y vitoreaban palabras que jamás en mi vida había escuchado. Todas aquellas mujeres traían vestimentas de colores como rojo, negro y morados. De este último color, solo 3 de ellas lo portaban. Supongo que eran las jefas de aquella secta, o como quien dice, las sacerdotisas. Todas eran mujeres jóvenes, ninguna era ya una mujer longeva. Entre ellas, reconocí a la chica más joven de la cabaña y la que me recibió el día que fui a hablar con ellas. Pero lo que más me impactó fue ver a la madre de familia de la cabaña. No había duda, aquello era una reunión de brujas. La llama cambió de colores, desde un amarillo hasta un azul. Parecía que a ninguna le afectaba estar tan cerca de ellas. La llama creció a medida que las mujeres recitaban conjuros y cuantas blasfemias a Dios se les venía en mente. Aquella llama iba en aumento en cada invocación que hacían. Esta llegó a medir más de 5 metros, o si no es que más, porque todo lo que estaba en oscuridad se iluminó como si fuera de día. Nunca me imaginé que estaría ante una secta de brujas, y en esa secta las 3 mujeres de la cabaña eran miembros de ella, al igual que la madre de familia. Una mujer se encontraba en el suelo. Esta parecía convulsionarse. Se retorcía de una manera que parecía que su cuerpo no tenía huesos, porque su cuerpo parecía un nudo humano. Llamaba a un ser para que se hiciera presente. Todo eso parecía sacado de una pesadilla. Ver todo aquello me comenzó a dar miedo. Sentía que entraría en un pánico en cualquier momento, y eso no era bueno, porque daría la ubicación de donde estaba, y el pensar que aquella parvada de mujeres me hicieran lo mismo que aquellos hombres me llenaba de horror. Desvié la mirada para ver algo o alguien que se encontraba dentro de las llamas de la hoguera. De pronto vi a los 2 adolescentes, los hijos de aquel matrimonio. Ellos se encontraban completamente desnudos. Uno a uno fue entrando en la hoguera. Tuve que llevarme mis manos para callar el grito que estuve a punto de emitir. Las brujas comenzaron a vitorear y lanzar gritos de júbilo. Los gritos de los chicos eran opacados por los de las brujas, quienes danzaban al ser que les servían. Fue cuando cerré mis ojos y pedí a Dios que no tuvieran una criatura para dar en sacrificio. No sé cuánto tiempo más duraron haciendo eso, pues me mantuve en el suelo sin abrir los ojos, llorando quedito para no ser escuchado por aquellas brujas. Poco a poco las alabanzas se fueron apagando. Una a una las brujas se fueron yendo del lugar. Esto porque ya estaba por llegar el alba. No me importó si había unas merodeando por ahí. Como pude, y cayéndome porque mis piernas las sentía sin fuerza, llegué a la camioneta. No sé cómo llegué a la cabaña y me encerré. Tenía miedo de que me hubieran seguido y me sacrificaran como ofrenda en su secta. No supe ni cómo me quedé dormido. No contesté llamada alguna, ni abrí la puerta a quien tocara. Estaba traumatizado ante la experiencia de haber estado frente a una secta de brujas, a pesar de que muchos me dijeron que era un aquelarre, pero eso no se miraba como tal. Ya no supe qué sucedió después, porque desperté en una cama de un hospital. Me informaron que me habían encontrado en la cabaña con mucha fiebre y que mis signos vitales no respondían bien.
Ya habían pasado 2 días de lo acontecido, cuando uno de mis compañeros me encontró en la cama. Él con el tiempo me contó que yo estaba cubierto de un líquido muy apestoso. Balbuceaba muchas palabras incomprensibles. Yo le pregunté por las 3 mujeres y me dijo que ya tenían varios días que se habían ido de la cabaña. Encontraron el lugar donde yo había presenciado todo, pero él lo describió de una manera muy distinta. Encontraron restos humanos carbonizados, los cuales aún no se han identificado. Lo que es aún más horrible es que en una comunidad habían desaparecido 2 jóvenes, los mismos de aquella familia. Pero aquí se puso más extraño aún, porque aquellos chicos no eran hijos de aquel matrimonio. De hecho, el matrimonio eran pastores de una iglesia y solo tenían a una hija de tan solo 7 años. Los jóvenes que los acompañaban eran parte de un grupo religioso. Se dijo que habían huido porque no querían ser parte de esa comunidad. A decir verdad, las pocas veces que yo los traté, a aquellos muchachos en ningún momento se les notó que sintieran a disgusto por pertenecer a esa comunidad. Lo que no entiendo es cómo se prestaron para decir que esas personas eran sus padres. Hasta el día de hoy he tenido malas experiencias con las brujas. Pareciera que ese terreno es suyo, pues año con año regresan para invocar a su amo y señor. Trato de no acercarme a ese lugar, pues desde la primera vez que las miré, tardé mucho tiempo en recuperarme. Sectas ha habido, y hay muchas, sin que nosotros lo sepamos. Otras van surgiendo con el fanatismo de las personas, las cuales involucran a jóvenes incautos en busca de aventuras, creyendo que el estar en una secta los beneficia y los saca de sus problemas. Por desgracia, siguen juntándose esas mujeres, a pesar de que ya han transcurrido muchos años. Sucede lo mismo desde hace tiempo. En el lugar se pueden apreciar las cenizas de la hoguera. Encontramos 1 o 2 jóvenes con cortes en sus cuerpos, los símbolos al ser oscuro al que le hacen aquellos sacrificios, falta de ciertos órganos vitales, así como niños recién nacidos a medio devorar, y sin faltar uno de los compañeros guardabosques que tuvo la desgracia de toparse con aquella secta de brujas. Historia escrita y adaptada por La Tenebrosa para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que esta historia de terror haya sido sagrado. Por acá en pantalla les dejo otros videos más para que los vean. De igual manera, si tienen algún problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego en el comentario fijado. También les recuerdo que estamos ya en Spotify. Le relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.